en las vastas y solitarias carreteras del norte de México, donde el desierto parece devorar el horizonte, se cuenta una historia que helaría la sangre de cualquier viajero. Es un lugar donde el silencio es el rey, pero durante la noche ese silencio se rompe por una melodía siniestra. Dicen que por esos caminos desolados camina algo, una presencia que acecha en la oscuridad. La gente del lugar lo conoce como el Silbón. Lo describen como una sombra altísima, casi esquelética, que arrastra consigo un pesado costal, y ese costal no lleva nada bueno. Está lleno de los huesos de aquellos que no hicieron caso a la advertencia. Hay una regla terrible y clara que todos los que conocen la leyenda respetan. Si escuchas su característico silbido muy cerca de ti, significa que todavía tienes una oportunidad, que estás a salvo por ahora. Pero si lo escuchas a lo lejos, como un eco perdido en el desierto, ya es demasiado tarde, a tu alma le pertenece. ¿Crees que es solo un cuento para asustar a los niños? Acompáñame en este viaje y quizá cambies de opinión. La historia que les voy a contar le ocurrió a 4 amigos. Eran jóvenes, llenos de vida, y se dirigían a Chihuahua en una noche sin estrellas. El desierto los envolvía por completo. Un mar de arena y sombras bajo una luna pálida que apenas se atrevía a iluminar el asfalto. El viaje era largo y el silencio dentro del coche se había vuelto pesado. Para romper la tensión, uno de ellos, tal vez para jugar una broma, mencionó la leyenda. Oigan, dijo con una media sonrisa, dicen que por esta misma carretera se aparece el Silbón, un espíritu que caza viajeros para robarles el alma. Los demás soltaron risas nerviosas, tratando de disimular el escalofrío que les recorrió la espalda. Pero las risas se apagaron de golpe. En ese preciso instante, un silbido extraño cortó el aire. No era el viento, no era un animal, era un sonido melódico, suave, pero inquietante, una tonada simple de 2 notas que se repetía una y otra vez, clavándose en sus oídos como una aguja. El conductor, intentando mantener la calma, apretó el volante y aceleró un poco. Debe ser el viento entre las rocas, dijo, aunque ni él mismo se lo creía. Pero el silbido no se detuvo. Al contrario, parecía seguirlos. A veces sonaba a la derecha del coche, a veces a la izquierda, como si algo corriera a su lado en la oscuridad impenetrable del desierto. Se estaba volviendo más fuerte, más claro, más insistente. La broma había dejado de ser divertida. El miedo era ahora un quinto pasajero en ese auto. De repente, una figura alta y oscura cruzó la carretera justo delante de ellos, tan rápido que fue apenas un parpadeo. El conductor pisó el freno con todas sus fuerzas y las llantas rechinaron sobre el pavimento, dejando marcas negras en la carretera solitaria. El coche se detuvo bruscamente en medio de la nada. Con el corazón latiéndoles a 1000 por hora, decidieron bajar a investigar. Quizá habían atropellado a un animal, o peor, a una persona. Encendieron las linternas de sus teléfonos y barrieron con la luz la oscuridad. No había nada, ni un cuerpo, ni un animal herido, solo el desierto silencioso. Pero entonces, uno de ellos iluminó el suelo. En la tierra seca junto a la carretera había unas huellas. Pero no eran huellas normales, eran enormes, desproporcionadas, como si pertenecieran a un gigante. Y junto a ellas, una marca extraña, una línea continua en la arena, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado como
Ann Costel. Fue entonces cuando uno de los amigos susurró, con la voz temblorosa, ¿lo escuchan? Todos se quedaron quietos, aguzando el oído. El silbido había cambiado. Ann ya no estaba cerca. Ahora sonaba muy, muy lejano. Un eco débil que apenas llegaba hasta ellos. Se miraron entre sí, con los ojos abiertos por el pánico. Todos habían escuchado la advertencia. Todos sabían lo que eso significaba. El alivio que sintieron al no tener el silbido encima se transformó en un terror puro y absoluto. Ya era demasiado tarde. Presos del pánico, corrieron de vuelta al coche y cerraron las puertas con seguro. El conductor giró la llave en el encendido. 1, 2, 3 veces en nada. El motor estaba muerto. La batería, que funcionaba perfectamente hacía unos segundos, se había agotado por completo. Las luces del tablero parpadearon una última vez y se apagaron, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. Solo rota por la débil luz de la luna estaban atrapados en medio de la nada, con algo acechándolos desde la distancia. Y entonces lo vieron. A lo lejos, en el horizonte del desierto, una silueta comenzó a recortarse contra la noche. Era alta, increíblemente alta y delgada. Caminaba hacia ellos con una lentitud aterradora, arrastrando los pies y balanceándose de un lado a otro. Sobre su hombro cargaba un bulto grande y deforman el costal, y mientras se acercaba, notaron algo más del costal. Goteaba un líquido oscuro que dejaba un rastro en la arena. La figura no dejaba de silbar, pero la melodía ya no era un eco lejano. Se acercaba con él, en el pánico se desató dentro del coche. Uno de los chicos seguía intentando arrancar el motor, girando la llave una y otra vez con desesperación. Otro empezó a gritar, señalando hacia el parabrisas. La figura ya no estaba lejos. Se había detenido justo frente a ellos. Era tan alta que tuvieron que inclinar la cabeza hacia arriba para ver su rostro, o lo que debería haber sido un rostro. En la oscuridad solo podían distinguir una calavera pálida con cuencas vacías que parecían mirarlos fijamente. Lentamente, la criatura inclinó su cabeza como si los estuviera estudiando. Luego, con un movimiento deliberado, aflojó el nudo del costal que llevaba al hombro y lo volcó. Un objeto rodó por el capó del coche y se detuvo justo contra el parabrisas. Era un cráneo humano, amarillento y viejo, con la mandíbula rota. Y entonces el silbido ya no era una melodía, se convirtió en un estruendo ensordecedor que retumbaba dentro del coche, dentro de sus cabezas, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Era un sonido que desgarraba el alma. A la mañana siguiente, una patrulla de la policía estatal encontró el coche abandonado en un tramo solitario de la carretera. Las puertas estaban abiertas, las llaves todavía puestas en el encendido y las pertenencias de los 4 amigos intactas en el interior. Paroduelos no había ni rastro. Habían desaparecido sin dejar una sola pista. Bueno, casi ninguna. A un lado del vehículo, tirado en la arena, los oficiales encontraron un viejo costal de arpillera. Estaba manchado y olía a muerte. Dentro encontraron una pila de huesos. Algunos eran viejos y quebradizos, pero otros eran inquietantemente frescos. La leyenda dice que el silbón sigue caminando por esas carreteras, añadiendo los huesos de los viajeros desprevenidos a su macabra colección. Y su silbido sigue siendo la banda sonora de las noches más oscuras del desierto mexicano. Así que ahora te pregunto a ti, si una noche te encuentras conduciendo por una carretera solitaria y de repente escuchas un silbido a tus espaldas, ¿qué harías? ¿Te atreverías a mirar por el espejo retrovisor o pisarías el acelerador
y rezarías para que ese silbido no empiece a sonar cada vez más y más lejos. Gracias por acompañarme en esta historia de terror. Si te gustan las leyendas y los misterios, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras en lo desconocido. Déjame en los comentarios qué otra leyenda te gustaría que contáramos. Nos vemos en la próxima pesadilla.